Bueno, estaba Ana Rodríguez con nosotros, cambiamos el tema e invitamos de inmediato a Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. Es un placer poder compartir con él. Gracias por la espera, Alfredo. Sabemos que estás muy ocupado. Bienvenido a Venezuela al Día. ¿Cómo estás? Bien, gracias, un gran gusto y a la orden. Alfredo, hoy estamos hablando y el tema ha sido evidentemente puesto sobre la mesa ya desde hace algunos días con toda la resolución de los presos políticos, con lo que está pasando en Venezuela con los presos políticos. Ustedes desde la ONG Foro Penal y todo lo que tú manejas, la información que has manejado siempre, ¿cómo está el tema en este momento? ¿Qué situación tienen ustedes en este momento? Bueno, la situación de los presos políticos es una situación que ya se ha convertido, como lo hemos dicho, en una política, digamos, de sostenimiento del poder, una política, digamos, de intimidación de la población, sobre todo, bueno, la población básicamente que se opone o incluso son utilizados recientemente ya de manera sistemática como fichas de negociación, incluso internacional. El número de presos políticos al día de hoy son 1.014 personas contabilizadas por nosotros. Hay que recordar que decía un número importante de excarcelaciones luego del 28 de julio del año pasado, que son precisamente personas, eh, bueno, inocentes como todos los presos políticos, pero que simplemente habían salido a la calle a protestar o habían publicado algún video, digamos, que de alguna manera reclamaba algún cambio, etcétera. Estas personas, aproximadamente personas, han sido ya excarceladas. Sin embargo, en el registro nuestro de Foro Penal todavía quedan 1.014 personas encarceladas, de las cuales solo antes del 28 de julio habían aproximadamente 300 presos políticos, lo cual solo después del 28 hay más 700 personas que se mantienen encarceladas y que han sido pues resultado de esta, vamos a llamarlo, crisis represiva que ha existido luego de las elecciones que se celebraron el 28 de julio y todo el reclamo que ha habido por esa situación planteada por parte de, bueno, el reclamo por parte de la oposición de la situación planteada ese día. Sí, Alfredo, yo quiero consultar más allá de la situación de estos presos políticos y de cómo están dentro de una prisión. ¿El juicio contra ellos está en proceso? La mayoría tienen un juicio que se adelanta o simplemente ni siquiera el juicio inicia. Hay una audiencia de presentación y hasta ahí llega. ¿Cómo está ese tema del juicio del proceso como tal y por lo cual son acusados estos presos políticos? Bueno, lamentablemente la situación de los presos políticos ha venido empeorando. La situación precisamente del derecho a la defensa y del debido proceso ha venido cada vez siendo mayormente vulnerada. Y eso ha ocurrido sobre todo desde el año 2024. Y en respuesta concreta a tu pregunta, pues no se ha permitido acceso a expedientes de defensa privada, defensa de abogados de confianza, sino se ha impuesto defensa pública, que no es más que una defensa pues establecida y controlada el Estado, incluso debería decir que está por el Ejecutivo. En ese sentido, se tiene información de que hay procesos, o sea, las personas han sido llevadas a tribunales y presentadas, pero no se tiene ciertamente información sobre los expedientes ni formalmente de qué se les imputa porque no hay acceso a los expedientes. Y estoy hablando de los casos luego del 28, porque previo al 28 de julio del año pasado, de alguna manera al menos había fachada de Estado de Derecho, es decir, que se llevaban a cabo los procesos judiciales, se permitía el acceso de defensa designada por los detenidos, pero el día de permite. Lo que sí sabemos es que hay casos incluso de personas que no se sabe su paradero, sobre todo muchos extranjeros, han sido detenidos luego del 28 de julio y concretamente luego desde agosto del año pasado, que ni siquiera se sabe en el lugar donde se mantienen detenidos porque es oficial al respecto. Si no hay información de dónde se encuentran detenidos, ni siquiera, no hay contacto con familiares, no hay una llamada por parte del detenido, pues menos aún se sabe las condiciones de esta persona y tampoco se sabe pues si el proceso judicial fue iniciado, si fueron presentados ante un tribunal, si hay un fiscal, si incluso se designó un defensor público. La Foro Penal
Incluso ha cambiado en cierta manera su estructura, su fórmula de atender a las víctimas, ya que la fórmula es la atención al familiar. Es decir, servimos de guía para llevar al familiar a diferentes lugares, entre otras cosas, para verificar dónde se encuentra o para descubrir dónde se encuentra la persona detenida. Pero entre otras cosas también los llevamos a tribunales para que conversen o de alguna manera ellos se dirijan a la Defensoría Pública para que allí averigüen si existe un proceso judicial y en qué tribunal se encuentra, en qué fiscales corresponde y de qué fue imputado. Y en muchos casos en la Defensoría Pública ni siquiera, que debería ser la que fue impuesta, digamos, por el Estado, ni siquiera hay información sobre estos detenidos, y en otros casos cuando la hay, no hay detalles sobre lo ocurrido en el expediente, no se sabe cuándo se van a realizar las próximas audiencias, a veces ni siquiera saben dónde se encuentran las personas detenidos. Entonces es una situación bastante crítica donde observamos claramente que hay un beneficio ya más que un perjuicio o un costo por parte del Estado venezolano de mantener personas privadas de libertad, ya que sirven pues para intimidar, sirven para controlar a la población y ni siquiera hay ningún tipo de, vamos a llamarlo, de restricciones o de límites, ya que se viola el proceso, se viola el derecho a la defensa y no hay ningún tipo de vamos a llamarlo, de presión para que eso no ocurra, ¿no? Alfredo, llegan denuncias de abuso de poder, digamos, de situaciones que vulneran la dignidad de los detenidos, tema que tiene que ver también con la alimentación, con la comida. ¿Qué tipo de abusos específicamente ustedes están denunciando o al menos están recibiendo información acerca de eso? Sí, recibimos información diversa, sobre todo obviamente de los que han salido de las cárceles, que nos cuentan de la situación que vivieron. Esa información obviamente es privada, nos la reservamos con cada una de las denuncias que realizamos, pero sí se han venido realizando denuncias al respecto. Sí, no podemos decir que hay diferentes situaciones planteadas y obviamente no podemos nosotros ser, digamos, investigadores de eso, simplemente somos receptores de una denuncia y la canaliza a diferentes entidades, sobre todo internacionales, para que se investigue y se establezca una justicia con eso. Pero sí hay diferentes casos, diferentes situaciones que no son nuevas, lamentablemente, dentro de lo que nosotros hemos conocido de esos políticos, ¿no? Alfredo, no te quiero hacer un específico o preguntarte por los 1014 detenidos, porque bueno, la entrevista duraría toda la tarde. Pero en tu opinión, o lo que tú conoces, ¿cuál te preocupa? ¿Algún nombre que te preocupe, quizás por el tiempo, por la condición de salud, por la manera en que ha pasado un caso o dos casos que te preocupen en específico de estos presos políticos? Bueno, obviamente todos, como tú bien, todos preocupan, ¿no? Y todos de alguna manera son casos importantes. Sin embargo, claramente los casos quizás donde hay más, no sino más gravedad, son los que llevan más tiempo privados de libertad, que por ejemplo ni siquiera, y eso acompaña la respuesta, ni siquiera se han realizado audiencias preliminares, no hay juicio, como el caso por ejemplo de 6 paracaidistas del ejército contra uno de ellos, por decir algunos, que no, entre ellos que no tenían ni siquiera una audiencia de juicio y llevan más de 7 años privados de libertad. Ellos se encuentran en Ramover y repito, no hay ni siquiera un juicio, es decir, ellos al día de hoy están privados de libertad sin saber ni siquiera de qué se les acusa formalmente y cuáles son las evidencias para mantenerse privados de libertad. Y así hay casos, por ejemplo, una ciudadana, estoy hablando previo al 28 de julio, Emirlendis Benítez, una ciudadana que ya se ha denunciado en varias ocasiones, que incluso ella indicó que estaba embarazada y perdió a su hijo, pues, o sea, y no se sabe ni siquiera la situación que ocurrió allí, y ella se mantiene privada de libertad, no condenada, ella sí ha sido condenada por algo que nunca hizo, que la involucran con atentado a través de drones de personas, funcionarios del Ejecutivo, y ella no estuvo involucrada en eso. Está el caso, hay casos, por ejemplo, hay un caso de un ciudadano francés de nombre Lucas Hunter, que no se sabe
ni siquiera los familiares han denunciado y no sabemos ni siquiera dónde se encuentran, no sabemos su paradero, no hemos sabido ni siquiera nada de esa persona, lo cual es muy preocupante, y la familia, esa incertidumbre de saber su paradero, de saber en qué situación se encuentra esta persona es muy preocupante para la familia, que además no conoce de la situación venezolana, no está involucrada absolutamente en nada relacionado con Venezuela, y simplemente era un ciudadano que iba de turista y lamentablemente cayó aquí en una detención que no se conoce ni siquiera el porqué. Y así hay muchos casos, ¿no? Cada uno tiene su historia, no solamente como foro penal, eso es lo que hacemos, nosotros registrar los nombres, sino digamos, registrar cada una de las situaciones planteadas, y más allá de eso, y por eso no me gusta hablar de casos en específico, porque tenemos contacto con todos los familiares y no quiero que un familiar piense que un caso es más importante que otro, todo lo contrario. Es decir, aquí cada caso es relevante, cada caso tiene su importancia, y cada caso merece, cada una de estas personas merece su libertad. Sí, Alfredo, antes de despedirte, digamos, todo caso es importante, todo caso tiene una familia que está esperando que regrese estas personas, pero ampliar un poquito el tema de los extranjeros. En total, ¿cuántos extranjeros ustedes han identificado que están detenidos en medio de estas irregularidades, y cuántos colombianos en especial? Porque incluso ya hubo un llamado del gobierno colombiano de la liberación de estos connacionales. Sí, bueno, en cuanto a los extranjeros, estoy buscando aquí además los colombianos concretamente. En cuanto a los extranjeros, hay 66 personas de nacionalidad extranjera que están calificados dentro de la lista nuestra de presos políticos, de los cuales solo 40 de esos 66 son solo extranjeros. Es decir, que no es que tengan nacionalidad venezolana y colombiana, por ejemplo, sino son solo extranjeros. En cuanto a los colombianos, hay un total de 22 personas privadas de libertad como presos políticos calificados por nosotros y que tienen nacionalidad colombiana, de los cuales son solo colombianos y 12 venezolanos colombianos. Y así hay 20 nacionalidades. Es decir, tenemos personas de Estados Unidos, Argentina, de la República Checa, chileno, colombiano, cubano, ecuatoriano, guayaneses de Guyana, Guyana, holandeses, hay un húngaro, italiano, peruano, portugués, ucraniano, uruguayo. Esas son todas las nacionalidades que se encuentran allí, además de personas que tienen, digamos, doble nacionalidad, por ejemplo, americano-francés también, americano-boliviano, americano-mexicano, americano-puertorriqueño. Cada uno tiene, bueno, puertorriqueño lo hago porque se califica, a pesar de ser americanos, pero bueno, lo identificamos también como puertorriqueños. Pero en cualquier caso, hay, sin contar ese puertorriqueño, hay 20 nacionalidades. Si la contáramos, serían 21, si establecemos que de alguna manera es una cultura. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero que hayas tenido la posibilidad de poder conversar con la audiencia de Venezuela al Día, para nosotros es muy importante. Así que muchísimas gracias y bienvenido siempre. Siempre a la orden. Hasta luego. Gracias. Alfredo Romero con nosotros entonces, hablando del tema migratorio.